Ese día me agarró por atrás. Pensé que era mi fin. Mi nombre es Esperanza Méndez y tengo 69 años. Vivo aquí en Oaxaca, en el centro histórico, en una casa que heredé de mis padres hace ya más de 40 años. Lo que voy a contarles hoy no es solo una historia sobre dolor físico, sino sobre descubrir que a veces el cambio que más tememos es exactamente lo que necesitamos para volver a vivir de verdad. Durante 8 largos años, cada mañana al despertar, lo primero que sentía no era gratitud por un nuevo día, sino un dolor punzante que atravesaba mi espalda baja, como si alguien clavara agujas ardientes en mi columna. 8 años, casi una década de sufrimiento silencioso que aprendí a esconder detrás de sonrisas forzadas y muecas disimuladas. 8 años viviendo a medias, limitada, dependiendo cada vez más de pastillas que apenas aliviaban el dolor y que me dejaban mareada y confundida. Pero ese día, ese martes 27 de marzo que jamás olvidaré, cuando el doctor Sebastián Ruiz me agarró por atrás y escuché ese crujido espantoso que recorrió toda mi columna, honestamente pensé que había llegado mi fin. Pensé que me había partido en dos, que jamás volvería a caminar, que esos serían mis últimos segundos como mujer funcional antes de quedar paralizada para siempre. No tenía idea de que ese momento aterrador sería el principio de mi renacimiento. Pero déjenme empezar desde el principio, porque para entender el milagro que sucedió, primero tienen que conocer la pesadilla que había sido mi vida durante casi una década. Todo comenzó 8 años atrás, en el 2017, cuando todavía trabajaba como maestra de primaria en la escuela Benito Juárez, aquí en Oaxaca. Tenía 61 años entonces, faltaban solo 4 años para mi jubilación, y estaba ansiosa por llegar a ese momento de descanso. Llevaba 37 años enseñando a niños de segundo grado, 37 años de levantarme a las 5:30 de la mañana, 37 años de preparar clases, calificar tareas, aguantar padres difíciles y lidiar con presupuestos cada vez más limitados. Era una tarde de viernes. Acababa de terminar la última clase de la semana y estaba guardando los libros de ejercicios en las cajas de plástico azules que usábamos para almacenarlos. Había 3 cajas llenas hasta el tope, pesadas como piedras. Normalmente pedía ayuda al conserje don Joaquín para cargarlas, pero ese día él ya se había ido. Las necesitaba en el estante superior del armario antes de irme porque el lunes siguiente vendría la supervisora de zona y todo tenía que estar perfectamente ordenado. Así que, en mi infinita terquedad y orgullo, decidí hacerlo yo sola. Levanté la primera caja sin problema, la segunda también. Pero cuando me agaché para levantar la tercera, la más pesada, algo en mi espalda baja se movió de forma extraña. No fue dolor inmediato, sino una sensación rara, como si algo se hubiera desacomodado ligeramente. Me incorporé lentamente, sintiéndome un poco rígida, pero nada alarmante. Terminé mi trabajo, cerré el salón con llave y me fui a casa caminando como siempre. Esa noche, al acostarme, sentí una molestia. Un tirón incómodo en la parte baja de la espalda del lado derecho. Me tomé un té de manzanilla pensando que era solo fatiga, que se me pasaría con una buena noche de sueño. Desperté a las 3 de la madrugada con un dolor que me arrancó un grito. Era como si alguien me estuviera retorciendo la columna con pinzas gigantes. No podía moverme. Literalmente no podía girarme en la cama sin que el dolor me hiciera ver estrellas. Lloré de frustración y miedo durante 2 horas hasta que amaneció y pude llamar a mi hija Gabriela. «Mamá, ¿qué tienes?». Escuché su voz preocupada al otro lado del teléfono.
Gabriela vive en la colonia Reforma, a 20 minutos de mi casa, con su esposo Ramón y mis 2 nietos, Carlitos de 12 y Lupita de 9. No puedo moverme, mija, le dije entre sollozos que me avergonzaban. Me duele horrible la espalda. No sé qué hacer. Ya voy para allá, mamá. No te muevas. Voy a llamar a Ramón para que me lleve. Media hora después, Gabriela estaba en mi casa con una bolsa de hielo y una de esas pomadas que huelen a mentol y arden en la piel. Entre ella y Ramón me ayudaron a levantarme de la cama, lo cual tomó otros 20 minutos de dolor y lágrimas. Me llevaron al consultorio del doctor Hernández, mi médico de siempre, un señor mayor que me había atendido desde que llegué a Oaxaca de joven. El doctor Hernández me revisó con esas manos frías y ásperas que tenía, presionando mi espalda en diferentes puntos mientras yo hacía muecas de dolor. Me hizo doblarme, estirarme, levantar las piernas. Cada movimiento era una tortura. Esperanza, me dijo finalmente, quitándose los lentes y limpiándolos con su bata blanca manchada. Tienes una contractura muscular muy severa. Probablemente desplazaste algo al cargar peso de forma incorrecta. Te voy a recetar antiinflamatorios y relajantes musculares. Necesitas reposo absoluto durante 2 semanas. 2 semanas se convirtieron en 3, luego en 1 mes, luego en 3 meses. El dolor disminuyó un poco con las medicinas, pero nunca se fue completamente. Era como si mi cuerpo hubiera encontrado un nuevo estado normal, y ese estado incluía dolor constante. Regresé al trabajo después de esas 3 semanas iniciales porque no podía permitirme más faltas. Necesitaba mi sueldo. Necesitaba llegar a la jubilación con mi récord de asistencia intacto para que mi pensión fuera completa. Así que volví al salón de clases cargando esa espalda que protestaba con cada movimiento, con cada momento de pie frente al pizarrón, con cada vez que me agachaba para ayudar a un niño con su trabajo. Aprendí a vivir con el dolor, o eso creía. Los siguientes años fueron una pendiente resbaladiza hacia la limitación. Poco a poco, el dolor se volvió parte de mi identidad. Dejé de ir a mis clases de baile folclórico que tanto amaba. Los miércoles por la noche solía reunirme con un grupo de señoras en el centro cultural para practicar danzas oaxaqueñas. Llevaba 15 años yendo religiosamente. Era mi escape, mi alegría, el lugar donde no era la maestra seria, ni la mamá preocupada, ni la viuda solitaria, sino simplemente Esperanza, una mujer que amaba moverse al ritmo de La Llorona y la Sandunga. Tuve que dejarlo. Los movimientos, los giros, las posturas tradicionales, todo me causaba dolor insoportable. Dejé de ir al mercado de abastos los sábados. Solía caminar por los pasillos llenos de colores y olores, comprando mis verduras, mi carne, mi chocolate de agua, mis tlayudas, charlar con las vendedoras, regatear un poco aunque fuera por juego, cargar mis bolsas del mandado de regreso a casa. Era parte de mi rutina, parte de lo que me hacía sentir viva y conectada con mi ciudad. Tuve que empezar a pedir que me llevaran las cosas a casa o depender de Gabriela para que me ayudara con las compras. Dejé de tender mi propia ropa. Mi patio trasero tiene un tendedero de alambre estirado entre 2 postes de madera. Siempre me gustó colgar mi ropa ahí, sentir el sol de Oaxaca calentándome la espalda mientras estiraba las sábanas, doblaba las camisas sobre el alambre, ponía las pinzas con ese ritmo meditativo que te libera la mente, pero levantar los brazos por encima de la cabeza para alcanzar el tendedero se volvió imposible. El dolor se disparaba como electricidad por toda mi espalda. Contraté a doña Meche, una señora del barrio,
para que viniera 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza pesada y el lavado. Dejé de cargar a mis nietos. Carlitos ya estaba grande para eso, pero Lupita todavía me pedía que la cargara cuando venía de visita. Abuela, súbeme, me decía extendiéndome los brazos, y yo tenía que decirle que no, que la abuela ya no podía, inventando excusas para no ver la decepción en sus ojos. Dejé de dormir bien. El dolor me despertaba varias veces por noche. Tenía que cambiar de posición constantemente. Probé almohadas especiales, colchones ortopédicos, cremas, pomadas, fajas. Nada funcionaba realmente. Dejé de ser yo misma. Para cuando me jubilé en el 2021, a mis 65 años, yo era una sombra de la mujer que había sido. Mi gran plan para la jubilación había incluido viajar, visitar a mi hermana en Veracruz, tal vez tomar clases de algo nuevo, disfrutar de mi libertad. En cambio, me convertí en una prisionera de mi propio cuerpo, pasando los días sentada en mi mecedora de mimbre en el corredor de mi casa, viendo pasar la vida sin poder participar realmente en ella. Gabriela me llevó a varios doctores más a lo largo de esos años. Todos decían lo mismo con diferentes palabras: contractura crónica, degeneración de disco, ciática, lumbago. Me recetaban medicamentos cada vez más fuertes: naproxeno, diclofenaco, tramadol. Incluso un tiempo me dieron algo con codeína que me dejaba tan atontada que no podía ni pensar con claridad. Las pastillas me aliviaban temporalmente, pero me hacían sentir como si estuviera viviendo bajo el agua, todo borroso y lejano, y mi estómago comenzó a protestar por tanto antiinflamatorio. Desarrollé gastritis. Ahora tenía que tomar pastillas para el dolor que me arruinaban el estómago y pastillas para proteger el estómago del daño de las pastillas para el dolor. Era un ciclo vicioso que me estaba consumiendo lentamente. Mamá, tienen que haber otras opciones, me dijo Gabriela una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Era un domingo, después de la comida. Ramón estaba afuera con los niños. Podía escuchar sus risas mientras jugaban en el patio. No puedes seguir así. Cada vez estás peor. Ya fui con todos los doctores de Oaxaca, mija, respondí con cansancio, revolviendo mi café sin ganas. Todos me dicen lo mismo: esto es crónico. Voy a tener que aprender a vivir con ello. ¿Y qué hay de fisioterapia? ¿Probaste fisioterapia? Fui 3 meses al IMSS, a las sesiones de rehabilitación, le recordé. Me ponían compresas calientes, me hacían algunos ejercicios, ayudaba un poco mientras estaba ahí, pero el dolor siempre regresaba. Pero esa era fisioterapia básica del seguro, mamá. ¿Qué tal si buscamos algo más especializado? Alguien que realmente sepa de problemas de columna. Suspiré, sintiendo el familiar tirón en mi espalda baja. Incluso estar sentada en una silla normal por más de 20 minutos me causaba dolor. No sé, Gaby, ya gasté tanto dinero en doctores, en estudios, en medicinas, y nada ha funcionado realmente. Mi hija me tomó la mano, sus ojos café oscuro, tan parecidos a los de su padre fallecido, me miraron con determinación. Mamá, tienes 69 años, no 99. Todavía tienes mucha vida por delante. No puedes resignarte a vivir así. Déjame investigar, ¿sí? Déjame buscar opciones. No le dije que sí con mucho entusiasmo, pero tampoco le dije que no. En el fondo, había perdido casi toda la esperanza. Después de 8 años de dolor, 8 años de limitaciones, 8 años de doctores que no podían hacer nada más que darme pastillas, había aceptado mi nueva realidad. Esta era mi vida ahora: dolor y limitación. Así sería hasta que Dios decidiera llevarme. Pero Gabriela, bendita sea mi hija terca y persistente, no aceptó mi resignación. Durante las siguientes 2 semanas, investigó.
Llamó a amigas, buscó en internet, preguntó en grupos de Facebook de Oaxaca, y un día llegó a mi casa con una tarjeta de presentación en la mano y una expresión de esperanza que yo no compartía. Mamá, encontré a alguien, dijo sentándose en el sofá junto a mí, donde yo estaba recostada con una almohada bajo la espalda baja, viendo una telenovela sin realmente prestarle atención. Se llama Dr. Sebastián Ruiz. Es quiropráctico y fisioterapeuta. Estudió en Ciudad de México. Tiene su consultorio aquí en Oaxaca desde hace 5 años. ¿Quiropráctico?, pregunté con escepticismo. ¿Esos que te truenan los huesos? No es solo eso, mamá. Es una ciencia. Trabaja con la alineación de la columna, con ajustes específicos. Mi amiga Rocío fue con él por un problema de cuello que tenía desde hace 3 años. Dice que en 6 sesiones ya no tenía dolor. Ay, mija, no sé, murmuré, sintiendo que familiar resistencia al cambio, ese miedo a tener esperanza solo para que me la arrebataran de nuevo. Y sí me hace algo peor. He escuchado historias de gente a la que le fracturan algo. Por eso investigué bien, mamá. Tiene excelentes referencias. Además, vamos a hacer una primera consulta, solo para que te evalúe. Si no te sientes cómoda, no hacemos nada más. Pero por favor, al menos dale una oportunidad. La miré a los ojos. Vi su preocupación, su amor, su desesperación por verme mejorar. Vi también un reflejo de mi propia desesperación escondida detrás de mi resignación aparente. ¿Cuándo es la cita? El jueves a las 4 de la tarde, ya la hice, admitió con una sonrisa pequeña. Sabía que ibas a aceptar. Asumida, le dije, pero le apreté la mano con gratitud. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la gastritis. Estaba nerviosa, asustada, pero también había una chispita diminuta de algo que no sentía en mucho tiempo: esperanza. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido holgado de algodón azul claro que no me apretara la espalda, sandalias cómodas, mi cabello gris recogido en un moño bajo. Me maquillé ligeramente, algo que raramente hacía últimamente. No sabía por qué me importaba cómo me viera para ir al doctor, pero me importaba. Gabriela llegó puntual a las 3:30. El consultorio del doctor Ruiz estaba en la colonia Jalatlaco, en una casa colonial restaurada pintada de amarillo mostaza con ventanas de marco verde. Era un barrio que me gustaba, lleno de casas coloridas y arte callejero, aunque ya no lo visitaba mucho por las calles empedradas que me hacían difícil caminar. Subimos las escaleras lentamente, yo agarrándome del pasamanos de hierro forjado, deteniéndome cada 3 escalones para respirar y dejar que el dolor que me provocaba el movimiento disminuyera un poco. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Gabriela sosteniéndome del brazo. Sí, solo dame un momento. La recepción era acogedora, con paredes color crema, plantas en macetas de barro y música suave que sonaba desde algún lugar. Una chica joven de unos 25 años nos recibió con una sonrisa. Buenas tardes. ¿Tienen cita? Sí, Esperanza Méndez, a las 4. Perfecto. Siéntense, por favor. El doctor terminará con su paciente actual en unos minutos. Nos sentamos en un sofá cómodo. Yo intentaba no retorcerme incómoda, buscando una posición que no me doliera. Gabriela hojeaba una revista sin realmente leerla, su pierna moviéndose nerviosamente. Tranquila, mija, le dije. Vamos a ver qué pasa. 10 minutos después, una puerta se abrió y salió un señor de unos 50 años sonriendo ampliamente. Muchísimas gracias, doctor, dijo volteándose hacia adentro. Me siento mucho mejor. Con gusto, don Roberto, nos vemos la próxima semana. Y entonces lo vi. El doctor Sebastián Ruiz no era lo que esperaba.
No sé qué esperaba exactamente. Tal vez alguien mayor, formal, con bata blanca y estetoscopio. En cambio, apareció un hombre de unos 35 años, alto, de complexión atlética, con cabello negro corto y una barba cuidada. Llevaba pantalón de mezclilla oscuro y una camisa tipo polo color azul marino. Sus ojos eran del color de la canela, cálidos e inteligentes. ¿Esperanza Méndez? Preguntó con una sonrisa que inmediatamente me puso un poco más cómoda. Sí, soy yo. Mucho gusto, señora Esperanza. Soy Sebastián Ruiz. Pasen, por favor. Extendió la mano para ayudarme a levantarme del sofá, notando inmediatamente mi dificultad para ponerme de pie. Tómese su tiempo. Su consultorio era espacioso y luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol de la tarde. Había una camilla acolchonada en el centro, un escritorio con computadora, estantes llenos de libros médicos y modelos anatómicos, especialmente de columnas vertebrales. Las paredes estaban decoradas con diplomas y certificaciones que no me detuve a leer. Siéntese aquí, por favor, indicó una silla ergonómica frente a su escritorio. Usted también puede quedarse, le dijo a Gabriela. Una vez que estuve sentada, lo cual me tomó más tiempo del normal porque tenía que bajarme lentamente usando los brazos de la silla para sostenerme, el doctor Sebastián se sentó frente a mí, no detrás del escritorio como distante autoridad médica, sino girando su silla para estar directamente frente a mí, a mi nivel. Bueno, señora Esperanza, platíqueme. ¿Qué es lo que la trae aquí hoy? Y así comenzó una conversación que duraría casi 40 minutos. No una consulta rápida de 10 minutos donde el doctor apenas te mira y ya está escribiendo una receta. Una conversación real. Le conté todo. Le conté del día que levanté esas cajas hace 8 años. Le conté del dolor que comenzó esa noche. Le conté de todos los doctores que había visto, todos los medicamentos que había tomado, todos los estudios que me habían hecho. Le conté de las cosas que había dejado de hacer, de cómo mi vida se había vuelto pequeña y limitada. Le conté, con lágrimas que me sorprendieron, de cómo ya no podía cargar a mi nieta. El doctor Sebastián escuchaba con atención completa. No interrumpía, no miraba su reloj, no escribía en la computadora mientras hablaba. Solo escuchaba asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas específicas. ¿El dolor es constante o va y viene? Es constante, pero peor en ciertos momentos. ¿Qué lo empeora? Estar mucho tiempo sentada o de pie, agacharme, cargar cosas, caminar distancias largas. ¿Qué lo alivia? Acostarme de lado con una almohada entre las rodillas. A veces el calor ayuda un poco. Tiene entumecimiento o cosquilleo en las piernas. A veces en la pierna derecha, como hormigueo que baja hasta la rodilla. ¿Ha perdido fuerza en las piernas? No sé si fuerza, pero me canso muy rápido. Seguía preguntando, construyendo un cuadro completo de mi condición. Después sacó una carpeta. Veo que trajo sus radiografías y resonancias anteriores. Gabriela había sido previsora y las había pedido al doctor Hernández. Sí, las tengo aquí, dijo mi hija entregándole las placas. El doctor las puso en un negatoscopio en la pared y las examinó cuidadosamente, señalando diferentes áreas mientras explicaba. Aquí veo alguna degeneración de disco entre L4 y L5, que es común con la edad y el desgaste. Aquí hay evidencia de estenosis leve, un estrechamiento del canal espinal, y aquí veo que su pelvis está ligeramente desalineada, lo cual está poniendo presión adicional en su columna lumbar. ¿Eso es malo?, pregunté sintiendo miedo. No es ideal, pero tampoco es terrible, respondió con una sonrisa tranquilizadora. Lo importante es que nada de esto es irreversible. Mucho del dolor que está experimentando no viene de daño estructural permanente,
sino de desalineación, tensión muscular crónica y nervios comprimidos. Y esas cosas podemos trabajarlas. ¿De verdad? La voz me salió pequeña, esperanzada a pesar de mí misma. De verdad. Ahora déjeme hacerle una evaluación física. Me pidió que me pusiera de pie. Observó mi postura desde diferentes ángulos. Me pidió que intentara tocar mis pies, no pude ni acercarme. Que me inclinara hacia los lados, apenas unos centímetros antes de que el dolor me detuviera. Que levantara una rodilla, difícil. Que caminara en línea recta mientras él observaba mi marcha. Después me pidió que me recostara en la camilla, lo cual fue toda una producción. Necesité ayuda para subirme y, una vez ahí, me costó trabajo estirarme completamente. Voy a tocar su espalda en diferentes puntos. Dígame dónde le duele, explicó. Sus manos comenzaron a presionar suavemente a lo largo de mi columna. Cada vez que tocaba un punto especialmente sensible, yo hacía una mueca o decía, ahí. Mucha tensión aquí, murmuró presionando el lado derecho de mi espalda baja. Y aquí los músculos están como piedra. Siguió palpando, explorando, haciendo preguntas. Me pidió que resistiera mientras empujaba mi pierna en diferentes direcciones, probando la fuerza muscular y los rangos de movimiento. Finalmente, después de casi 20 minutos de evaluación, me ayudó a sentarme de nuevo en el borde de la camilla. Señora Esperanza, comenzó, su tono serio pero no desalentador. Voy a ser honesto con usted. Su situación es compleja. Ha estado viviendo con desalineación y compensaciones musculares durante mucho tiempo. Su cuerpo ha creado patrones de movimiento muy arraigados para proteger las áreas dolorosas, pero esos patrones están causando más problemas. Es como un círculo vicioso. Mi corazón se hundió. Aquí venía la parte donde me decía que no había nada que hacer, que tendría que seguir viviendo así. Pero, continuó, y esa palabra me hizo levantar la vista. Sí puedo ayudarla. No va a ser rápido. No va a ser mágico. Va a requerir tiempo, trabajo y su compromiso activo. Pero creo que podemos reducir significativamente su dolor, mejorar su movilidad y devolverle calidad de vida. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de poder detenerlas. ¿De verdad? Fue todo lo que pude decir. De verdad, respondió con firmeza. He trabajado con casos similares. No voy a prometerle que va a quedar como si tuviera 20 años, pero sí puedo prometerle que va a sentirse mucho, mucho mejor que ahora. Gabriela también estaba llorando, apretándome la mano. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, dispuesta a lo que fuera. Vamos a combinar ajustes quiroprácticos con fisioterapia y ejercicios específicos de fortalecimiento. Inicialmente sugiero 2 sesiones por semana durante 6 semanas y después evaluamos. Cada sesión durará aproximadamente 1 hora. ¿Y qué son exactamente los ajustes quiroprácticos?, pregunté, necesitando entender antes de comprometerme. El doctor se levantó y tomó uno de los modelos de columna vertebral del estante. Mire, cada una de estas vértebras, señaló las piezas de plástico apiladas, debe estar perfectamente alineada con las demás. Cuando una se mueve fuera de posición, presiona nervios, causa tensión muscular y genera dolor. Los ajustes quiroprácticos son movimientos precisos y controlados para devolver las vértebras a su posición correcta. ¿Va a tronarme?, pregunté con miedo evidente en mi voz. Sonrió con comprensión. Probablemente sí va a escuchar algunos sonidos, pero no es huesos rompiéndose o algo malo. Es solo gas liberándose de las articulaciones. Como cuando truenan los nudillos. No debe doler. Puede haber algo de incomodidad o una sensación rara, pero no dolor agudo. ¿Y si algo sale mal? Señora Esperanza, llevo 10 años haciendo esto.
Primero como asistente mientras estudiaba, luego 5 años con licencia completa aquí en Oaxaca. No voy a hacerle nada para lo cual su cuerpo no esté listo. Vamos a ir paso a paso, siempre explicándole antes qué voy a hacer. Y si en cualquier momento quiere que me detenga, me detiene. ¿De acuerdo? Respiré profundo, tan profundo como mi espalda rígida me permitía. De acuerdo. ¿Quiere empezar hoy o prefiere pensarlo? Miré a Gabriela. Ella asintió, alentándome. Miré al doctor Sebastián, sus ojos honestos y profesionales. Pensé en 8 años de dolor, pensé en Lupita diciendo, abuela, súbeme, y yo teniendo que decir que no. Pensé en mi vida pequeña y limitada. Empecemos hoy, dije con una decisión que me sorprendió a mí misma. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos fue una mezcla de alivio, miedo, sorpresa y, eventualmente, esperanza. El doctor Sebastián comenzó con técnicas suaves, masajeando los músculos tensos de mi espalda con crema caliente que olía a eucalipto y menta. Sus manos eran firmes pero cuidadosas, encontrando cada nudo, cada punto de tensión. Voy a aplicar presión ahora. Dígame si es demasiado, decía antes de trabajar un área particularmente tensa. Después usó un aparato que vibraba, aplicándolo a lo largo de mi columna. Era relajante, casi me quedé dormida. Ahora voy a hacer algunos estiramientos suaves, explicó. Voy a mover su pierna así. Levantó mi pierna derecha, doblándola hacia mi pecho. Respire profundo. Cada estiramiento venía con instrucciones claras. Inhale aquí, exhale aquí, dígame si siente tirón, muy bien, perfecto. Su voz era constante, tranquilizadora. Muy bien, señora Esperanza. Ahora vamos a hacer un ajuste muy suave, solo en la zona media de su espalda para empezar. Voy a pedirle que se acueste de lado. Me ayudó a girarme sobre mi lado izquierdo, colocando una almohada entre mis rodillas, otra bajo mi cabeza. Voy a poner mi mano aquí. Colocó una mano en mi hombro, otra en mi cadera. ¿Qué? Quiero que respire profundo y cuando exhale voy a presionar suavemente. Puede escuchar un sonido, es completamente normal. Está bien, susurré, mi corazón latiendo rápido. Respire profundo, bien. Y exhale. Presionó con un movimiento rápido pero controlado. Escuché un pop sordo y sentí algo moverse en mi espalda media. No dolió. De hecho, sintió extrañamente bien, como un alivio que no sabía que necesitaba. ¿Está bien? Preguntó inmediatamente. Sí, estoy bien. Se sintió raro, pero no mal. Perfecto. Vamos a hacer el otro lado. Me ayudó a girarme y repitió el proceso. Otro, pop, otra sensación de alivio. Así continuamos durante otros 20 minutos. Pequeños ajustes, siempre precedidos de explicaciones, siempre seguidos de «está bien». Nunca sentí que estuviera en peligro. Nunca sentí que perdiera el control. Al final de la sesión, cuando me senté lentamente en el borde de la camilla, algo era diferente. No dramáticamente diferente, pero diferente. Mi espalda se sentía más suelta de alguna manera, como si hubiera estado envuelta muy apretada y alguien hubiera aflojado ligeramente la envoltura. ¿Cómo se siente?, preguntó el doctor Sebastián. Diferente. Mejor, creo, pero tengo miedo de moverme demasiado. Eso es normal. Su cuerpo está procesando los cambios. Esta noche puede sentir algo de molestia o rigidez, como después de hacer ejercicio. Es la respuesta normal de los músculos. Tome mucha agua, aplique hielo si hay inflamación y descanse, pero no se quede totalmente inmóvil. Muévase suavemente. Me ayudó a bajarme de la camilla. Gabriela se apresuró a sostenerme, pero para mi sorpresa, no necesité tanto apoyo como usualmente. Caminemos un poco, sugirió el doctor.
Caminé por el consultorio. Mis pasos eran más suaves, menos rígidos. El dolor estaba ahí todavía, pero era como si el volumen se hubiera bajado de un 8 a un 6. Esto es solo la primera sesión, explicó el doctor. Los beneficios reales vendrán con la continuidad. Cada sesión va a ser diferente conforme su cuerpo se adapta y mejora. Nos acompañó a la recepción donde programamos las siguientes 6 sesiones. Al despedirnos, me dio una hoja impresa con ejercicios suaves que debía hacer en casa. Estos estiramientos 2 veces al día, muy suavemente. No fuerce nada. Si algo duele, deténgase. En el camino a casa, Gabriela no podía dejar de sonreír. «Mamá, caminas mejor. Hasta te ves más derecha». «Tal vez», dije cautelosamente, no queriendo tener demasiada esperanza. Pero esa noche, cuando me acosté, algo había cambiado. Encontré una posición cómoda más rápido que de costumbre. El dolor seguía ahí, pero no era tan intenso, y dormí 6 horas seguidas, la noche más larga sin despertar por dolor que había tenido en años. Las siguientes semanas se convirtieron en un ritual. Martes y viernes, a las 4 de la tarde, Gabriela me recogía y me llevaba al consultorio del doctor Sebastián. Cada sesión era diferente, adaptándose a cómo respondía mi cuerpo. Durante la segunda sesión, trabajó más profundamente en los músculos de mi espalda baja. Sus manos encontraban puntos que no sabía que existían, puntos que cuando los presionaba enviaban oleadas de sensación por mi espalda y piernas. Era incómodo, sí, pero era la incomodidad de trabajar algo que había estado mal por mucho tiempo. Estos son puntos gatillo, explicó. Nudos musculares que han estado ahí por años. Conforme los vamos liberando, su circulación mejora, la tensión disminuye. En la tercera sesión, hizo el primer ajuste en mi pelvis. Me acostó boca arriba y colocó mis piernas de cierta manera, explicándome exactamente qué iba a hacer. Su pelvis está rotada hacia la derecha. Mostró con sus manos cómo una cadera estaba más alta que la otra. Esto pone presión desigual en su columna. Voy a hacer un ajuste para nivelarla. ¿Va a doler? No debería. Puede ser intenso, pero no doloroso. Confíe en mí. Tomé una respiración profunda. Confiar. Tenía que confiar. Colocó sus manos en posiciones específicas, me pidió que relajara completamente mis piernas y entonces, con un movimiento firme y rápido, empujó. El sonido fue fuerte, un crack que resonó en el consultorio y me asustó tanto que grité, pero no de dolor, de sorpresa. Y entonces, inmediatamente después, algo extraordinario. Una sensación de liberación que se extendió desde mi pelvis por toda mi espalda baja, como si alguien hubiera desenredado un cable que había estado retorcido por años. «Oh, Dios mío», jadeé. «¿Qué fue eso?». El doctor sonrió. «Eso fue su pelvis volviendo a donde debería estar». Me quedé acostada, respirando profundamente, sintiendo mi cuerpo de una manera totalmente nueva. Algo fundamental había cambiado. «Mueva las piernas», instruyó. Las moví. Se sentían más ligeras, como si hubiera estado arrastrando pesas y alguien las hubiera quitado. Ahora intente sentarse. Me senté, más fácil que nunca. Gabriela estaba llorando en la silla del rincón. «Mamá, te ves diferente. Tu espalda se ve diferente». El doctor tomó una foto de mi postura de pie antes y después de ese ajuste. La diferencia era visible incluso para mis ojos no entrenados. Antes, mi hombro derecho estaba más alto, mi cadera derecha sobresalía. Después, todo estaba más nivelado, más balanceado. Esa noche caminé por mi casa sintiendo como si tuviera un cuerpo nuevo. El dolor no había desaparecido completamente, pero se había reducido a algo manejable.
y por primera vez en 8 años sentí algo que había olvidado: movilidad. Las sesiones continuaron. Cada una construía sobre la anterior. En la cuarta sesión, el doctor añadió ejercicios de fortalecimiento. Tu columna está mejor alineada ahora, explicó, pero necesitamos fortalecer los músculos que la sostienen para que mantenga esa alineación. Me enseñó ejercicios con bandas elásticas, plancha modificada sostenida por 10 segundos, puentes de cadera. Nada dramático, decía. Calidad sobre cantidad. 10 repeticiones perfectas son mejores que 50 hechas incorrectamente. En la quinta sesión trabajó en mi cuello y hombros. Todo está conectado, explicó. La tensión en su cuello estaba compensando el desequilibrio en su pelvis. Ahora que su pelvis está mejor, podemos liberar su cuello. El ajuste de cuello me aterrorizó más que cualquier otro. Había escuchado historias de gente que quedaba paralizada por ajustes de cuello mal hechos. ¿Está seguro de que es seguro? Pregunté con voz temblorosa. Señora Esperanza, me miró directo a los ojos. Nunca haría algo que pusiera en riesgo su seguridad. Confío en mi entrenamiento, en mi experiencia y en mi evaluación de su condición. Pero si no se siente cómoda, no lo hacemos. La decisión siempre es suya. Pensé en todo lo que había logrado en 5 semanas. En cómo había pasado de apenas poder caminar a estar haciendo ejercicios de fortalecimiento. En cómo el dolor que había sido constante e intolerable ahora era ocasional y manejable. Confío en usted, dije finalmente. El ajuste de cuello fue más suave de lo que esperaba. Un giro gentil hacia un lado mientras presionaba puntos específicos, luego hacia el otro. 2 pops pequeños. Y después, inmediatamente, una claridad mental que no sabía que había perdido. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de una niebla y de repente la niebla se disipara. ¿Cómo se siente?, preguntó. Como si pudiera pensar más claro. La tensión en el cuello puede afectar el flujo sanguíneo al cerebro. Muchos pacientes reportan mejor concentración después de ajustes cervicales. En la sexta sesión me sentí lo suficientemente bien como para ir sola al consultorio. Gabriela se sorprendió cuando le dije: ¿Estás segura, mamá? ¿Puedo llevarte? Lo sé, mija, y te lo agradezco, pero quiero intentar ir sola, caminar las 6 cuadras desde mi casa, tomar mi tiempo. Y lo hice. Caminé las 6 cuadras por las calles empedradas de Oaxaca que antes me habrían parecido imposibles. Me detuve a descansar 2 veces, no por dolor insoportable, sino por precaución. Saludé a doña Lupita en su puesto de flores. Compré un elote de don Fernando en la esquina. Me senté en una banca del jardín cerca del consultorio y comí mi elote, disfrutando del sol en mi cara. Hacía 8 años que no hacía algo tan simple y tan maravilloso como sentarme sola en una banca a comer un elote. Cuando llegué al consultorio, el doctor Sebastián notó inmediatamente. Vine sola, dije con orgullo que no podía esconder. ¿Cómo se sintió? Como libertad. Esa sesión fue diferente de todas las anteriores. El doctor dijo que mi cuerpo había respondido tan bien que era tiempo de hacer un ajuste más profundo en mi columna lumbar, el área donde había comenzado todo el problema 8 años atrás. Este va a ser más intenso que los otros, advirtió, pero creo que está lista. Su cuerpo ha desarrollado suficiente estabilidad para manejarlo. Me acostó de lado, como había hecho antes, pero esta vez sus manos estaban en posiciones diferentes, una en mi hombro, otra en mi cadera baja. Voy a necesitar que relaje completamente su torso, instruyó. Confíe en mis manos, no resista el movimiento. De acuerdo. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, de anticipación. Respire profundo, exhale.
y en la próxima exhalación voy a aplicar el ajuste. Puede ser más ruidoso que los otros. No se asuste. Respiré profundo, llené mis pulmones y entonces lentamente exhalé. Y en ese momento de exhalación completa, cuando mi cuerpo estaba completamente relajado, el doctor Sebastián me agarró por atrás. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica, una empujando mi hombro hacia adelante mientras la otra tiraba mi cadera hacia atrás, creando una torsión controlada en mi columna. Y entonces escuché el sonido. No fue un pop o un crack. Fue una serie de sonidos, como palomitas de maíz explotando en una cacerola. Pop, 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 pop. 5, 6, 7 vértebras moviéndose en rápida sucesión, realineándose, liberándose de posiciones en las que habían estado atrapadas durante años. El sonido fue tan fuerte, tan inesperado, tan intenso, que honestamente pensé que me había partido en dos. Grité. No de dolor, sino de shock puro. Dios mío, me quebró toda. Pero el doctor mantenía sus manos firmemente en posición, su voz calmada y constante. Está bien, señora Esperanza. Está perfectamente bien. Respire, solo respire. Pero escuché como todo se quebraba. No se quebró nada. Esos son años de desalineación corrigiéndose simultáneamente. Respire, quédese quieta, déjelo asentarse. Me quedé acostada en la camilla, mi respiración agitada, lágrimas corriendo por mis mejillas, esperando sentir dolor insoportable en cualquier momento. Pero el dolor no llegó. En cambio, después de unos 30 segundos de shock puro, comenzó a llegar otra cosa: calor. Un calor que se extendía desde el centro de mi espalda baja hacia afuera, como si alguien hubiera encendido una luz cálida dentro de mi columna. No era el calor de inflamación o lesión, era el calor de circulación, de energía, de vida fluyendo a lugares donde había estado bloqueada por años. Señora Esperanza, la voz del doctor era suave. ¿Cómo se siente? Yo... no sé, susurré, todavía procesando. Se siente raro, caliente, pero no dolor. Bien, eso es muy bueno. Quédese ahí un momento más. No se apresure a moverse. Me quedé acostada, respirando, sintiendo. El calor continuaba extendiéndose. Y entonces lentamente, como el sol saliendo después de una tormenta larga, comencé a sentir otra cosa. Ausencia. Ausencia de dolor. El dolor constante y familiar que había sido mi compañero indeseado durante 8 años, el dolor que estaba tan arraigado en mi conciencia que ya era solo parte de ser yo, el dolor que me definía, había disminuido a casi nada, no completamente desaparecido, pero tan reducido que era como si hubiera estado gritando en mi oído durante 8 años, y de repente se había callado a un susurro distante. Doctor, dije con voz quebrada, el dolor casi no está. Puede intentar sentarse. Comencé a levantarme, esperando el tirón familiar, la rigidez, la protesta de músculos que no querían moverse. No llegó. Me senté, sin ayuda, sin pausas, solo me senté. Gabriela, que había estado esperando afuera porque esa sesión solo iba a ser yo, entró porque escuchó mi grito. Me encontró sentada en la camilla, llorando. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» No podía hablar, solo lloraba. El doctor Sebastián explicó. Hicimos un ajuste lumbar completo. Fue intenso, sí, pero su madre está bien. De hecho, creo que está mejor que bien. «Ponte de pie, mamá», dijo Gabriela suavemente. Me puse de pie. Y por primera vez en 8 años me puse de pie completamente derecha, sin inclinarme ligeramente hacia la derecha para proteger mi lado doloroso, sin tensión anticipando dolor, solo derecha. Camina,
sugirió el doctor. Caminé por el consultorio. Mis pasos eran fluidos, naturales, sin la rigidez que había caracterizado mi andar por tanto tiempo. Era como si alguien hubiera quitado cadenas que no sabía que llevaba. «Agáchate», dijo Gabriela, su voz llena de emoción. Me agaché. No completamente, pero más de lo que había podido en años. Toqué mis espinillas. «Mamá, hace 2 meses no podías ni tocarte las rodillas». «Ahora», dijo el doctor Sebastián, «esto no significa que está completamente curada. Todavía necesitamos continuar con las sesiones, con los ejercicios, construir fuerza. Lo que acaba de pasar es que corregimos la desalineación mayor que estaba causando la mayoría de su dolor. Pero su cuerpo necesita tiempo para adaptarse a esta nueva alineación, para fortalecer los músculos que la mantendrán ahí». «Entiendo», dije, todavía asombrada de cómo se sentía mi cuerpo. Hoy en casa tome las cosas con calma. Su cuerpo ha pasado por un cambio significativo. Mañana puede sentir alguna molestia conforme se adapta, pero esa molestia será diferente del dolor crónico que tenía antes. Tenía razón. Al día siguiente sentí algo de rigidez muscular, como después de un entrenamiento intenso, pero no era dolor de espalda. Era solo músculos trabajados diciéndome que se estaban fortaleciendo, adaptándose. Las siguientes sesiones fueron de consolidación. Más ejercicios de fortalecimiento, ajustes finos, trabajo en áreas que habían estado compensando durante años. Pero nunca otra sesión fue tan dramática como aquella del martes 27 de marzo. El día que pensé que era mi fin, cuando en realidad era mi renacimiento. Ahora, 4 meses después de esa primera consulta, 6 semanas después de ese ajuste transformador, mi vida es irreconocible comparada con lo que era. Regresé a mi clase de baile folclórico. La primera vez que volví, las señoras del grupo no podían creer que era yo. Me habían visto deteriorarme durante años, viéndome cada vez más rígida, hasta que finalmente dejé de ir completamente. Verme regresar, moviéndome, bailando, aunque fuera a un nivel más básico que antes, las hizo llorar de alegría. «¡Esperanza! ¡Pero qué milagro!», exclamó Consuelo, la instructora. No era milagro, era ciencia, dedicación y un doctor que realmente se preocupaba por sus pacientes. Ahora voy al mercado de abastos cada sábado. Camino por los pasillos, cargo mis bolsas, no demasiado pesadas, sigo siendo cuidadosa. Charlo con las vendedoras. Doña Marta, que vende tlayudas, casi se desmaya cuando me vio. «Doña Esperanza, pensé que se había muerto. Hace meses que no venía». «Estaba medio muerta», le dije con una sonrisa. «Pero me recuperé. Tiendo mi propia ropa». Ese simple acto de colgar mis sábanas al sol, de poner las pinzas una por una, de sentir el aire fresco y el calor del sol mientras trabajo, me llena de una alegría que solo alguien que lo perdió puede entender. Cargué a Lupita. La última vez que visitó, llegó corriendo como siempre, pero esta vez, cuando me dijo, «Abuela, súbeme», yo abrí mis brazos y dije, «Ven, mi amor». La expresión de sorpresa en su carita de 9 años, seguida de pura alegría, fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. La cargué, la giré, la abracé fuerte. Pesaba mucho más que cuando la había cargado por última vez 3 años atrás. Pero pude hacerlo. Gabriela lloró viendo esa escena. Duermo toda la noche, 8 horas completas sin despertar. Sueño con cosas normales, cosas felices, no con dolor y limitación. Dejé casi todos los medicamentos. Solo tomo ocasionalmente un antiinflamatorio suave si me excedo en actividad, pero son raros. Mi estómago ha sanado, mi mente está clara. El doctor Sebastián se ha convertido en parte de mi vida.
Ahora voy a sesiones de mantenimiento una vez al mes. No son tratamientos intensos, solo ajustes finos, verificar que todo siga alineado, fortalecer lo que necesita fortalecimiento. Y nos hemos vuelto amigos. Hablo con él no solo sobre mi espalda, sino sobre la vida. Me cuenta sobre su familia, su esposa embarazada esperando su primer hijo, su perro que adoptó del refugio. Yo le cuento sobre mis nietos, mis clases de baile, mis pequeñas aventuras recuperando mi vida. Usted es una de mis historias de éxito favoritas, me dijo en una sesión reciente. Cuando llegó aquí hace 4 meses, honestamente no estaba seguro de cuánto podríamos lograr. Había vivido con eso por tanto tiempo, pero su dedicación, su disposición a confiar en el proceso, su trabajo en casa con los ejercicios, todo eso marcó la diferencia. Usted me devolvió mi vida, le dije simplemente. Yo solo le mostré el camino, usted hizo el trabajo de caminarlo. La semana pasada hice algo que no había hecho en 10 años. Subí las escaleras del Templo de Santo Domingo, uno de los edificios más hermosos de Oaxaca. Son 32 escalones empinados. Antes de mi lesión, los subía regularmente para admirar la arquitectura barroca, para sentarme en la plaza y ver a la gente. Después de la lesión, se volvieron imposibles. Gabriela me acompañó, lista para sostenerme si necesitaba, pero no necesité. Subí los 32 escalones descansando solo 2 veces, no por dolor, sino por falta de condición física. Todavía estoy trabajando en eso. Cuando llegué arriba, me quedé ahí, respirando el aire de Oaxaca, mirando la ciudad que amo, sintiendo el sol en mi cara, y lloré. Lloré de gratitud, de alegría, de alivio. Lo lograste, mamá, dijo Gabriela abrazándome. Lo logramos, respondí. Ahora, cuando me levanto cada mañana, lo primero que siento no es dolor, es gratitud. Gratitud por un cuerpo que funciona, por una mente clara, por una vida que puedo vivir completamente de nuevo. Hago mis ejercicios cada mañana religiosamente. 15 minutos de estiramientos, 10 minutos de fortalecimiento. Es mi ritual sagrado, mi forma de honrar este cuerpo que me ha llevado por 69 años y que ahora, con el cuidado correcto, me llevará muchos más. Les cuento esta historia por varias razones. Primero, porque sé que hay muchas personas como yo, viviendo con dolor crónico, resignadas a que así es la vida, especialmente a nuestra edad. Quiero que sepan que no tiene que ser así. Hay opciones. Hay tratamientos. Hay esperanza. Segundo, porque quiero hablar sobre el miedo. Ese día cuando el doctor Sebastián me agarró por atrás y escuché esos sonidos terribles, honestamente pensé que era mi fin. Pensé que algo terrible acababa de pasar. En realidad, algo maravilloso estaba pasando. Pero sonaba aterrador porque era desconocido, porque era intenso, porque desafiaba mis expectativas. ¿Cuántas veces en la vida evitamos lo que nos puede sanar porque suena aterrador? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo al proceso nos mantenga atrapados en el dolor? Tercero, quiero hablar sobre rendirse versus perseverar. Durante 8 años me había rendido. Había aceptado que el dolor era mi nueva realidad. Había limitado mi vida. Había reducido mis expectativas. Había dejado de soñar con mejorar. Y entiendo por qué lo hice. Después de años de tratamientos que no funcionaban, después de tantas esperanzas aplastadas, rendirse era más fácil que seguir esperando. Pero Gabriela no se rindió por mí, siguió buscando, siguió esperando, siguió creyendo que había algo mejor. Y porque ella creyó, yo encontré el valor para intentarlo una vez más. A veces necesitamos que otros crean en nuestra sanación cuando nosotros ya no podemos. Cuarto,
quiero hablar sobre la diferencia entre doctores que tratan síntomas y doctores que tratan causas. Durante años, los doctores me daban pastillas para el dolor. Las pastillas ayudaban temporalmente con el síntoma, dolor, pero no hacían nada sobre la causa: desalineación de columna y pelvis, tensión muscular crónica, nervios comprimidos. El doctor Sebastián trató la causa. Sí, era más intenso, más comprometido, requería más de mi parte. Pero funcionó porque abordó el problema raíz. Y finalmente quiero hablar sobre la edad. Tengo 69 años. La sociedad nos dice que a esta edad debemos aceptar limitaciones, que nuestros cuerpos están en declive inevitable, que el dolor es normal, que debemos conformarnos con menos. Yo rechacé ese mensaje y mi cuerpo respondió: no estoy diciendo que puedo hacer todo lo que hacía a los 30, eso sería irreal, pero puedo hacer muchísimo más de lo que hacía hace 6 meses y voy a seguir mejorando. La edad no es una sentencia de prisión, es solo un número. Lo que importa es cómo cuidamos estos cuerpos que nos han servido fielmente durante décadas. Hoy bailé, hoy cargué a mi nieta, hoy subí escaleras, hoy viví sin dolor constante. Hace 6 meses, todas esas cosas eran imposibles. El cambio es posible, la sanación es posible, la vida completa es posible, sin importar tu edad. Solo necesitas encontrar la ayuda correcta, tener el valor de enfrentar el miedo, hacer el trabajo necesario y no rendirte. Ese día, cuando el doctor Sebastián me agarró por atrás, pensé que era mi fin, era mi principio. Y si ustedes están viviendo con dolor, con limitaciones, con resignación, quiero que sepan que también puede ser su principio. Solo tienen que dar ese primer paso aterrador hacia algo diferente. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario diciéndome: ¿has tenido alguna experiencia donde algo que te daba miedo terminó siendo exactamente lo que necesitabas? ¿Vives con dolor crónico y esta historia te dio esperanza? ¿Conoces a alguien que podría beneficiarse de escucharla? Me encantaría saber tu opinión y tu historia. Y si te gustó esta historia real de mi vida, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta que demuestran que nunca es tarde para sanar, para cambiar, para volver a vivir completamente. Porque la vida es demasiado preciosa y demasiado corta para vivirla a medias, encogida de dolor, limitada por miedo. Yo tengo 69 años y acabo de empezar a vivir de nuevo. Tú también puedes.